avanza hacia vehículos eléctricos con baterías de litio. El fin del litio.
Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que están viendo este contenido, este segundo webinario organizado en el marco de esta iniciativa que se propone problematizar y discutir los imaginarios verdes que se tejen en relación al litio, este recurso estratégico, si es que así lo podemos pensar, y a sus potencialidades para conformar una base de una transición socioecológica más justa en nuestra región. En esta oportunidad, este segundo conversatorio plantea un diálogo entre activistas e investigadores e investigadoras de Argentina y de Chile para pensar los desafíos que plantea esta actividad en la coyuntura política. Estamos hablando de dos patas fundamentales del famoso triángulo del litio, Argentina, Chile. Nos faltaría un diálogo con Bolivia por delante para poder pensar justamente este triángulo de salares tan importante en nuestra región. Decía segundo webinario entonces, porque el primero fue el 6 de octubre, cuando nos preguntamos si hay lugar para el litio en el ambientalismo popular. En este caso, entonces, el puente es pensarlo junto a hermanas chilenas que vienen luchando, pensando, investigando también sobre este tema. La campaña del fin del litio, que se compone de estos conversatorios, también de los videos que veían recién en la apertura, de una serie de podcasts, de distintos textos y reflexiones, es una iniciativa de la Fundación Rosa Luxemburgo, el colectivo audiovisual Vaca Bonsai y el Grupo de Geopolítica y Bienes Comunes junto a la Asociación Civil CEDI, y muchos de los materiales que se están acopiando justamente de todo esto que venimos desarrollando los pueden encontrar en rosalux-delmediova.org/el fin del litio. Allí van quedando un montón de materiales para la investigación y para el debate. Para poder contarles, digo, un poco más de esta campaña, está también aquí Gloria Púa Ulloa, a quien le damos las buenas tardes en Buenos Aires, integrante de la Asociación Civil CEDI. Bienvenida, Gloria, y adelante para contarnos un poco más de todo lo que se viene desarrollando en esta campaña. Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos a este espacio. Muchísimas gracias por sumarse. Y así como contaba Diego, es el segundo webinar que estamos realizando en el marco de esta campaña. La campaña Al fin del litio es impulsada por la Fundación Rosa Luxemburgo, el colectivo Vaca Bonsai, el Grupo de Geopolítica y Bienes Comunes y CEDI Asociación Civil, organización a la que yo represento. Esta campaña, como bien decía Diego, tiene como objetivo problematizar sobre los imaginarios alrededor del litio como recurso estratégico, así como sus potencialidades para conformar la base de una transición socioecológica justa en la región. Así que para quienes se suman por primera vez a escucharnos, queremos contarles que la campaña consiste en una serie de materiales audiovisuales, gráficos, así como artículos especializados realizados por investigadores que buscan abrir el debate sobre el lugar del litio y la concepción del futuro, las consecuencias del modelo extractivista y sus impactos sobre los territorios y poblaciones que los habitan. En el marco de esta campaña, además de contar con las voces de diferentes voces de activistas e investigadores, como hicimos en el primer webinar, quedó más que en evidencia que la discusión sobre el litio es bastante imperiosa. No podemos pensar en modelos justos y populares partiendo desde un paradigma que plantea un futuro para unos y unas pocas, partiendo desde la mirada del norte global, sin contemplar las consecuencias para nuestras comunidades. Es por eso que como plus de esta campaña, la campaña El fin del litio no solo nos propone pensar sobre las disputas de sentido alrededor del litio como recurso estratégico, sino que nos permite compartir experiencias, la resistencia desde lo popular, desde los movimientos socioambientales, campesinos, desde los sectores populares urbanos, feminismos, ecofeminismos y militancias juveniles, entendiéndolos como actores claves para una transición socioecológica justa y popular. Así que bueno, para hacerle un poco corto, les invitamos a todos a ingresar a la página, como estaba contando Diego, es www.rosalux-delmedio.ba.org, el fin del litio, y ahí van a poder encontrar todos los materiales disponibles y sumarte al debate, a la acción y seguir reflexionando y no generando debate por un horizonte de transición ecológica justa y popular. Muchas gracias, Gloria. Y ya nos vamos a meter de lleno entonces en este webinar y vamos a comenzar con Marco Kaufman. Marco es economista del Grupo de Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental, egresado de la Universidad Nacional de Rosario, integrante del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, el Grupo MATE, y de Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental, asesor de sindicatos y de movimientos sociales y políticos y consultor en diferentes áreas de gestión gubernamental.
Marco, te damos la bienvenida y para una primera mirada panorámica sobre el tema del litio, me parece interesante poder abrir pensando, entre otros ejes que vos nos irás contando, cómo es que las transnacionales hoy van vulnerando nuestros derechos y por qué es necesario cambiar ese esquema justamente, ¿no? Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todos, para todas. Gracias por la invitación, por la presentación. Yo voy a compartir algunas imágenes, así, nada, va a ser más fácil la exposición, más fácil de seguir. A ver si... Ahí aparece, estoy compartiendo. No sé si estoy compartiendo o no. ¿Correcto? Bueno, les cuento un poco, a ver, vengo trabajando temas de energía, vengo trabajando todo el tema empresarial también detrás de la energía, todo el tema corporativo, y fui convocado un poco para charlar sobre esto, para charlar sobre cómo se estructura ese poder corporativo, qué función cumple, cómo se va modificando. Eh, pensé un poquito, pensé la actividad, pensé esta pequeña charlita, esta pequeña participación en cuatro pequeños elementos. Primero, quería comentarles un poco sobre estos determinantes del poder corporativo en la energía y en los mercados energéticos. ¿Qué es lo que determina que un conjunto de empresas tome un determinado rol en el sector? En segundo, vamos a hacer un repaso muy rápido por algunos datos sobre América Latina y el poder energético. En tercer lugar, vamos a ver cómo se da este poder energético en Argentina. Y después vamos a ver un poco qué consecuencias, cuáles son las características, cuáles son las transformaciones que ha tenido en los últimos tiempos. Sobre lo primero, sobre los determinantes del poder corporativo en energía, lo más importante, lo primero que uno tiene que tener en cuenta es de qué se tratan los mercados energéticos y qué características tienen. Hay 4 características principales de estos mercados que determinan un poco el formato que va a tener el mercado. Primero, que son mercados muy regulados. Segundo, que son mercados muy concentrados, o sea, no son mercados donde hay empresas atomizadas y chicas, son mercados con grandes empresas, con elevados niveles de capital fijo invertido, con grandes niveles de facturación. En tercer lugar, es un mercado que depende muchísimo de que las empresas consigan financiamiento para realizar sus inversiones, digamos. Y eso es especialmente importante en los primeros eslabones de los mercados energéticos. O sea, estamos hablando de extracción de hidrocarburos, de refinación, por ejemplo, digamos, ahí en esas actividades la financiación y la posibilidad de conseguir financiamiento es esencial. Y el cuarto tema, la cuarta característica de estos mercados, que son mercados muy dolarizados, donde está dolarizada tanto la estructura de costo de las empresas como también los estándares y la cabeza en la que están pensando los márgenes y los niveles de facturación, los márgenes de ganancia y los niveles de facturación. Segundo tema sobre esto determinante del poder corporativo, hay 3 elementos también centrales para pensarlo. Primero, los marcos normativos, esto es básico, digamos, o sea, son mercados regulados. La historia de los marcos normativos de las actividades energéticas, esa historia es la historia también de la conformación de esos mercados. Esas regulaciones que aparecen y que después desaparecen o que se van determinando distintos gobiernos en distintas etapas de la historia política de cada uno de los países, van generando, van clausurando espacios de valorización, van permitiendo que aparezcan estos espacios de valorización para los capitales privados, y hay una determinada regulación que permite que entren o que no entren, o que sea el Estado el que se encarga de la provisión de determinado conjunto de servicios. En segundo lugar, también importan las estrategias que tienen las propias empresas, las estrategias globales de las multinacionales. Tienen una dinámica propia, depende de un montón de factores también. Importa en qué están pensando esas empresas, si vienen, si no vienen, cuando se abren esos espacios de valorización, si los van a aprovechar, si no, si sacan empresas, si los generan, etc. Tienen una dinámica también propia y que también va a repercutir un poco en esa conformación de los mercados. Y en tercer lugar, también cómo están pensando los estados el rol de las empresas públicas. Son sectores donde las empresas públicas son centrales y según cómo esté pensada esa empresa pública, cuál es el rol que define el gobierno o el gobierno de turno o el Estado, digamos, y cómo se va moviendo esa dinámica de la empresa pública, también va a cambiar todo lo que va a pasar en ese mercado energético. Si conocemos un poco de historia de Argentina o de cualquier país, yo pongo el caso de Argentina, digo, nada, con estas 4 variables que estamos pensando, es fácil, digamos, hacer un raconto de cómo fue cambiando el mercado energético y cómo se fue corporativizando, extranjerizando, etc. Sobre América Latina, comparto solamente 2 o 3 datos para que estén a mano, para que los tengamos, para que en algún momento los discutamos. Si uno toma las 100 empresas de mayor facturación
de todo el continente, 100 empresas de mayor facturación de cualquier actividad. Este ranking es encabezado por 24 empresas energéticas. O sea, la actividad de la energía es la que más cantidad de empresas gigantes aporta, digamos, a este grupo selecto de empresas. Y esas 24 energéticas además facturan el 34% de la facturación de esa 100. O sea, básicamente esto, el sector energético es central en la cúpula empresarial de todo el continente. Y tiene alguna característica particular. Cuando vemos las multinacionales en cada una de las actividades de esta cúpula empresarial, está claro, en las automotrices son todas multinacionales, en el comercio también es esencial o es primordial la participación del capital multinacional, pero en las energéticas solamente el capital multinacional explica solamente el 18% de la facturación de esa cúpula empresarial. En cambio, en las energéticas lo que sí tenemos es una presencia fuerte de las empresas estatales. Esta es la principal característica del mercado energético en América Latina. Hay grandes multinacionales, hay grandes grupos privados latinoamericanos, pero está liderado por las empresas estatales que concentran 2/3 de la facturación de esa cúpula. En el caso argentino, nosotros venimos trabajando con el equipo, con EGES, que es el equipo en el cual estamos elaborando temas energéticos, venimos elaborando el mapa de la energía o cómo visualizar el poder energético en la Argentina. Esto es un mapa, una cadena, digamos, de valor, si se quiere, de la energía. Cada uno de esos puntos que aparecen ahí son unidades económicas, son unidades productivas, digamos. Y en este gráfico, en realidad, lo que estamos viendo es la circulación de energía desde el inicio, de que se extrae gas, que se extrae petróleo, o que se genera energía por otra fuente, hacia su consumo. Pero en realidad, cuando queremos ver lo económico, nos interesa este otro mapa. Son las mismas unidades, nada más que aquí el tamaño, el tamaño, el ancho de esa unidad productiva, digamos, el ancho está hablando del nivel de facturación que se maneja en esa actividad. Acá lo que queda claro cuando vemos este mapa, rápidamente, no me voy a detener en esto, después lo charlaremos si hace falta, digo, lo que queda claro acá es que el poder económico en la energía se concentra principalmente en el segmento del petróleo, en extracción y en refinación particularmente de petróleo. Allí están los mayores niveles de facturación, y lo que nosotros queríamos mostrar en realidad con este mapa es dónde se insertan los distintos tipos de capital. Miremos el grafiquito que está ahí abajo, donde aparece YPF, donde aparece el capital extranjero, donde aparece, ahí aparece la participación, que nos está diciendo que el capital extranjero factura el 37% del total facturado por las empresas energéticas del país, que YPF factura un 34%, que el capital privado nacional un poco menos, y que queda un resto para el sector público más clásico, digamos, que son las empresas de servicio público. ¿Dónde está metido el capital extranjero? Vemos que es lo que está pintado de azul en este mapa. Está en toda la cadena de valor de la energía, está en todas las actividades energéticas, pero con una fuerte presencia en la extracción de petróleo, en la extracción de gas y en refinación. O sea, en los primeros eslabones, tanto de la cadena de petróleo como de la cadena del gas. YPF es parecido también en relación a dónde está ubicada con el capital extranjero, extracción de petróleo y principalmente refinación, de allí saca YPF su facturación. El capital nacional, en cambio, está en los últimos eslabones, es muy fuerte en la parte de distribución de energía eléctrica, distribución de gas, que son las actividades de servicio que se habían privatizado en la década del 90, que quedaron en manos de empresas extranjeras, pero que después hubo un proceso de nacionalización de esas empresas de la mano de actores privados nacionales. Nada, esto es la concentración en la actividad. Acá lo que está pintado es la facturación de las 10 principales empresas energéticas del país, donde básicamente lo que estamos mostrando es que 10 empresas explican el 75% del total de la facturación del total de la actividad energética del país, incluyendo desde la extracción, no sé, generación de energía, transporte, etcétera, etcétera. Y ahora sí, a lo que quería llegar en realidad era esto, que era, bueno, ¿qué consecuencias tiene este mapa de poder de la energía? ¿Cuáles son los problemas asociados a esto? Y nosotros lo veíamos en tres puntos principales. Primero, hay un problema asociado a cómo se financian las empresas y al problema de las divisas. Hay un segundo problema asociado a la aparición de grandes actores privados en los últimos tiempos que empiezan a tener una capacidad de veto para determinar el lineamiento de las políticas públicas, en particular en el sector de extracción de gas y petróleo, en particular del gas. Y en tercer lugar, aparece o se repite, digamos, una conducta típica de estos capitales, que es el rentismo de corto plazo, un cortoplacismo en las decisiones de inversión. Explico rápidamente o muestro rápidamente de estos temitas. Primero, ¿cómo se financian las empresas? La forma, digamos, predominante en este momento del capitalismo es el financiamiento a través de préstamos financieros. En algún momento puede aparecer un banco prestando, pero siempre lo que aparece en realidad es una empresa que le presta a otra subsidiaria de la misma empresa. O sea, una empresa que se presta a sí misma
Y en ese largo recorrido del préstamo que va de una empresa a otra empresa, aparecen siempre cáscaras corporativas, aparecen empresas controlantes o controladas que están en paraísos fiscales. Panamá, Bermudas, Delaware. Esa es la conducta. Así invierte Tecpetro, que es una de las principales empresas que extrae gas no convencional en Argentina. Así invierte también YPF en el acuerdo que hizo con Chevron para explotar Lobo Campana. ¿Qué genera esto? Bueno, que la entrada de dólares que se genera en un momento por las inversiones de las empresas rápidamente se revierte y se convierte en salida. En Argentina hace 4 años, ya desde 2018, las salidas de dólares son mayores a las entradas por las inversiones de las empresas. O sea, ya la devolución de préstamos y con intereses que no están regulados y que además son muy difíciles de fiscalizar por la situación de que no está regulada la tasa de interés, y ese es otro tema también para discutir en algún momento, lo que se genera es esto: las salidas empiezan a superar a las entradas de dólares y hay una pérdida de dólares que fue analizada también por el Banco Central cuando elaboró su informe de fuga de divisas que hizo cuando asumió el gobierno de Fernández y cuando estudió, digamos, qué pasó en esos 4 años donde se fugó, digamos, una gran cantidad de dólares de la economía nacional. Lo que aparece allí, si uno se pone a revisar esa información, es que el 15% del total de esa fuga la explicó el sector energético, un sector que aporta a la economía, como para comprar con algo, un 5% de valor agregado de la economía. Más o menos para tener ese dato. El otro problema que decíamos, hay una pérdida de participación, en este caso de YPF en los últimos tiempos, y la empresa estatal, y un aumento de la preponderancia, o un aumento del poder de un conjunto de empresas privadas, que hoy tienen muchísimo poder de veto de la política pública y que determinan, a través de sus decisiones de invertir o de no hacerlo, determinan la posibilidad o la viabilidad de un programa, básicamente, de estímulo a la actividad. Y el último punto que mencionaba es este cortoplacismo y rentismo en las decisiones de inversión. Una empresa invierte si sabe que va a recibir subsidios o que va a recibir un precio que está esperando en dólares, y cuando ese programa que le otorga esos subsidios se cae, la inversión de la empresa desaparece. Esto pasó en Tecpetro en 2018, cuando el plan que había elaborado el macrismo para subsidiar la actividad se cayó, digamos. En ese momento Tecpetro dejó de invertir. Y bueno, hasta ahí un poco mi presentación, hasta ahí quería seguir. Gracias, Marcos, por esta primera intervención que nos deja ahí un poco pasmados, porque uno se pregunta cómo poder desandar justamente este mapa de acumulación y fuga de las empresas transnacionales y cuál puede ser el rol de las empresas públicas en todo este contexto que vos decías, cómo se pueden fortalecer tratando de imponer una lógica distinta y no absorbiendo la lógica corporativa de las empresas transnacionales para poder justamente operar de otra manera. Quizás volvamos sobre este punto, pero decíamos que el eje central hoy tiene que ver con poder tejer puentes también con Chile, por eso nuestra segunda invitada en este webinar es Elisa Justinianovich. Ella es bioingeniera, doctorada en Ingeniería Química y es convencional constituyente por el Distrito 28, es vicepresidenta de la Mesa Directiva Ampliada de la Convención Constitucional Chilena, es integrante de la Coordinadora Social de Magallanes y de la Coordinadora Feminista de Punta Arenas. Estamos siguiendo obviamente muy de cerca todo el proceso constituyente chileno porque es como un gran ejemplo antineoliberal en la región y muy cerquita, y estamos con muchas ganas de saber cómo va ese proceso y cómo podemos asociarlo también a esta discusión que tiene que ver con el neoextractivismo. Por eso, Elisa, pongo algunos ejes sobre la mesa, tú acomodarás un poco por donde quieras comenzar, pero primero que nos puedas trazar un pequeño mapa de entender el neoextractivismo en el sur del sur. Punta Arenas es en el sur chileno, es muy interesante que puedas contarnos de la perspectiva de lo que implica vivir en zonas de sacrificio del sur chileno. Por otro lado, como integrante de la Coordinadora Feminista desde Punta Arenas, pensar los aportes que el feminismo puede aportar en la cuestión socioambiental, que me parece fundamental, y obviamente en este rol de integrar la Convención Constitucional, la capacidad que comenzás a ver en esta constituyente para discutir los temas relacionados al litio y el neoextractivismo. Así te paso una pelota gigante entonces de Argentina para Chile. Muchas gracias, Diego. Bueno, sí, bastante, pero qué bueno que me orientas un poco ahí para los aportes, ¿no? Primero agradecer la invitación, la iniciativa, esto que están desarrollando estas campañas, porque es muy importante también para el Cono Sur, ya empezar a visibilizar las problemáticas socioambientales que nos están afectando fuertemente, porque efectivamente se está intentando nuevamente hacer gato por liebre, ¿no? O sea, tratando de insertar esta idea de que la solución pasa por nuevamente seguir insistiendo con el mismo modelo económico,
que nos ha traído miseria, desigualdad, inequidades tremendamente graves y que se sustenta también en un sistema extractivista sacrificial de los ecosistemas y por tanto también de las comunidades que habitan en ellos. Y esa es una realidad que compartimos todos los países latinoamericanos, lamentablemente, los países del sur, y en ese sentido estamos apostando en este proceso constituyente a una transformación radical y profunda de este sistema desde las fuerzas, como tú bien decías, neoliberales, que estamos en una correlación importante en la convención, no así mayoritaria, pero sí importante como para poder defender también nuestras propuestas, proposiciones, y que venimos portando principalmente quienes venimos desde movimientos socioambientales, feministas, populares, a este espacio, y que favorablemente también logramos, contra todo pronóstico, entrar también a este órgano constituyente, la Convención Constitucional. Y bueno, ahí como para ir situando la conversa en torno al territorio que represento, ¿no? La región de Magallanes o Patagonia Rebelde, como nos gusta decirles a las feministas allá, pues en la Patagonia es una realidad similar a la que se vive en el resto del país y que pasa principalmente por estar las comunidades haciendo frente a las amenazas extractivistas, amenazas que principalmente han pasado, por supuesto, por la minería, que también viene a proponer esta falsa solución como de minería ahora amigables con el medio ambiente, minerías que vienen desde estas propuestas de capitalismo verde, que es algo totalmente contradictorio. O sea, hablar de minería y hablar de sustentabilidad es algo no junta ni pega, o sea, la minería jamás va a ser sustentable. Incluso teníamos allá en Magallanes, de hecho, una mina que había sido abierta muy recientemente, una minería de carbón, que no se entiende en un contexto de descarbonización a nivel global, que se sigan abriendo minas de carbón y en una zona protegida, una zona, digamos, que tiene alta relevancia ecosistémica y, por supuesto, también ancestral para las comunidades cahuéscar y canoeras del territorio. Y fue una lucha de varios años ahí de las comunidades en resistencia a esa mega empresa, mega minería que se estaba instalando ahí, hasta que finalmente fue posible cerrarla. Pero siguen siendo batallas muy duras, muy desgastantes para las comunidades, porque sabemos que nos enfrentamos a tremendos poderes fácticos, ¿no? Son transnacionales, con sus bufetes de abogados, también van empoderando, digamos, de una forma bastante nefasta para las comunidades, para el buen vivir de las comunidades, poniendo en contra a las comunidades, instalando esta idea de que gracias a estas empresas se acompaña una oferta amplia de trabajo, y la verdad es que son empresas que vienen a dejar también muchísima destrucción y que vienen de paso, porque una vez que sacrifican el ecosistema, ¿cierto?, se van, y que es lo que vivimos también fuertemente con la salmonicultura ya, que ha dejado desastres ecosistémicos y bueno, socioambientales también muy graves en la 10ª región, alrededor de Puerto Montt, en la zona de Chiloé, la isla grande de Chiloé, y que ha venido también migrando hacia el sur frente a la saturación que se ha producido en esa zona, y han ido migrando también a Magallanes y instalando sus jaulas también, y contra, digamos, todas las comunidades que hemos manifestado ya hace muchísimo tiempo que no queremos tampoco salmoneras en la Patagonia. Y bueno, esas son las amenazas más grandes que hemos tenido que enfrentar respecto justamente a este modelo extractivista que es lo que estamos conversando. Y bueno, ¿qué era lo otro que les iba a mencionar? Hay otro tema que nos preocupa muchísimo, ¿no? Y que tiene también que ver con las reservas de agua, y es algo fundamental que venimos también a defender en este espacio de la Convención, que pasa por poder, de alguna manera, tener una discusión profunda respecto al derecho de propiedad. Y yo creo que es una de las cosas más difíciles, una de las discusiones, o como la piedra angular, respecto a la diferencia que queremos instalar radical respecto a la constitución de la dictadura versus esta nueva constitución que queremos efectivamente que sea una ecoconstitución, y es algo que hemos instalado ya de una forma bastante persistente, ¿cierto?, que está haciendo eco por todas partes, que realmente queremos una ecoconstitución para nuestro país, y eso pasa por desplegar también este sinnúmero de demandas que vienen desde diversos territorios y que tienen esa raíz, ¿no?, del modelo
económico neoliberal extractivista que se ha instalado en Latinoamérica y en Chile de una forma bastante brutal y salvaje. Y esta ecoconstitución, por supuesto que tiene que instalar esa discusión de fondo, esa piedra angular respecto al derecho de propiedad, porque acá lo que ha sucedido finalmente que en la constitución de la dictadura se ha instalado un modelo económico que se sustenta en la actividad extractivista y que posiciona por sobre todos los otros derechos el derecho de propiedad privada, el desarrollo libre de las empresas, y eso bajo un marco de desregulación muy fuerte. O sea, por ahí veía la presentación también de Marcos y bueno, es algo muy similar. La desregulación respecto a las temáticas medioambientales van generando también esa posibilidad de poder generar privatización de los bienes naturales comunes, lucro a partir de la explotación de esto, y por otra parte una desregulación tan bien pensada que genera también una fuga muy grande de recursos fiscales a través de estos paraísos fiscales, evasión de impuestos, que no hay ninguna posibilidad de fiscalizarlos de forma efectiva. Entonces, además del saqueo, del saqueo extractivista, además es algo que ni siquiera deja una renta económica, o sea, es como un perder por todos lados. Entonces, claramente queremos instalar esa discusión de fondo de una forma muy potente, digamos, generar un marco de regulación muy importante, tanto desde el aspecto económico-tributario, de una forma progresiva, con impuestos verdes, ¿cierto?, con generar marcos regulatorios en temas de normativa ambiental mucho más fuertes y que permitan también generar un repensar, una reconexión mucho más profunda, y ahí nos vienen a aportar también toda la sabiduría de los pueblos originarios, los pueblos indígenas que están presentes en esta convención, respecto a cómo los seres humanos, como las comunidades humanas, nos revinculamos de una forma armónica también con la naturaleza, ¿no? Y desde ahí viene resonando con mucha fuerza, hace ya bastante tiempo, esta demanda por poder instalar a la naturaleza como sujeto de derecho, ¿no? De manera de que podamos salir de ese paradigma antropocéntrico, de ese paradigma cosificador de la naturaleza, ese paradigma utilitarista de los elementos de la naturaleza, elementos vivos, no vivos, y poder reconectarnos también con nuestros saberes ancestrales, saberes que son fundamentales para poder reconectar con cosas que son a mi juicio y que de muchas otras personas sagradas, ¿no? Sagradas en el sentido más natural de la espiritualidad, ¿no? No estamos hablando de dogmas ni nada por el estilo, sino que sencillamente aquello que emerge cuando uno toma contacto con la naturaleza, un contacto real, un contacto humano desde lo vivo, desde comprender también las distintas fuerzas, energías, nehuenes que emanan también desde los elementos naturales, los cauces, las montañas, los ríos, comprender también toda esa historia, esos saberes ancestrales también, y que nos brindan una posibilidad de desarrollo psicoemocional mucho más profundo, más rico, más nutrido. Entonces, es muy importante cómo se van a vincular y entretejer también las discusiones, las deliberaciones en este espacio constituyente para poder abrir también nuestra cabeza a estas otras concepciones también de la naturaleza y de cómo las comunidades se comprenden también dentro de estos sistemas, estos ecosistemas vivos y no vivos también. Y bueno, eso como el hueso, como lo medular de la discusión respecto a los bienes comunes naturales, ¿no? Va atravesado por un sinnúmero de elementos que vienen portando distintas experiencias, distintas cosmovisiones, distintos pueblos al debate. Y eso tiene que atravesar, digamos, el cómo sustraemos, ¿cierto? O sea, aparte de instalar este nuevo concepto de naturaleza, ¿no? Que no es algo nuevo, sino que es un rescate también antiguo, pasa también por cosas súper concretas, de cómo logramos sustraer a los elementos de la naturaleza del régimen de propiedad. Y ya no solamente hablar de la función social de la propiedad, sino que también de la función ecológica, ¿no? Y por otra parte, sustraer también a los bienes comunes naturales de este régimen de propiedad, de manera de que podamos generar un marco de protección mucho más amplio, las montañas, los glaciares, las zonas periglaciares también, y el agua también generar un estatuto
del agua que nos permita también generar una priorización de uso y ya no hablar, digamos, de lo que sucede acá en Chile, que fueron otorgados los derechos de aprovechamiento de agua a perpetuidad, ¿cierto? Y de forma gratuita a las amistades de las personas que estaban al mando de la dictadura militar y que nos tienen en esa condición hasta el día de hoy. Hay un sobreotorgamiento de los derechos de aprovechamiento de agua, hay comunidades que viven una verdadera sequía, que no es sequía, que decimos, ¿cierto? Que no es sequía, es saqueo realmente, y no hay ningún tipo de priorización en el uso de este elemento tan preciado, fundamental para la vida como es el agua. Entonces, desde ahí hay ciertas cosas que son fundamentales y que sí o sí van a ser plasmadas en la Constitución, por lo que estamos viendo en la correlación de fuerzas que está presente en la Convención. Entonces, bueno, por ahí estamos empujando, ¿cierto? Que específicamente hay una comisión muy importante que hemos logrado defender e incorporar en el debate constitucional que justamente genera este entrecruzamiento de la discusión de derechos de la naturaleza, bienes naturales comunes y modelo económico para poder generar este amarre de cosas que evidentemente tensionan ¿cierto? Estas posiciones que parecieran antagónicas, pero la verdad están totalmente compenetradas, ¿ya? Y tienen que ser obviamente discutidas en forma conjunta para generar una solución viable, ¿no? A una crisis global que estamos también obviamente viviendo en nuestro país. Bueno, me voy a los aportes ya me voy un poco con las ramas, ¿no? Pero en esta comisión sí que se va a discutir de todas maneras lo que tiene que ver con los bienes comunes naturales, derechos de la naturaleza, la transición justa, ¿cierto? A esta crisis, cómo comprometemos al Estado con un principio de acción climática, hablar de soberanía alimentaria, de las autonomías, ¿cierto? De las comunidades, ahí ya nos pasamos por otra comisión, pero sin duda es una discusión que se atraviesa en todo el debate constitucional. Respecto a los aportes del feminismo, que no se me puede obviamente quedar fuera, yo me posiciono desde el ecofeminismo, tenemos ahí varias organizaciones, en la coordinadora feminista se reúnen varias, yo participo en varias otras organizaciones socioambientales y feministas que estamos trabajando en distintas coordinadoras. Y desde ahí, por supuesto, el aporte del feminismo ha sido trascendental en poder generar este entrecruzamiento de las distintas luchas y las distintas frentes de resistencia, tanto desde el punto de vista socioambiental, como la lucha contra el machismo, contra la xenofobia, contra, todas las amenazas que vivimos en términos socioculturales de la reproducción de una cultura patriarcal tremendamente violenta, violenta tanto con las mujeres, las niñeces, infancias, digamos, con la diversidad sexogenérica, con los adultos mayores y, por supuesto, también con la naturaleza. Entonces, ese entrecruzamiento de todas las luchas es un aporte fundamental que ha hecho el feminismo a nivel país, pero posicionándome ya desde Magallanes, desde la Patagonia Rebelde, venimos trabajando de una forma mucho más intensa en el momento que se abre también este proceso constituyente, desde octubre del 2019, estableciendo ya un parlamento en la Patagonia, ¿no? Nosotras abrimos un espacio parlamentario, ¿no? Como tomando también de ejemplo esta bella costumbre de los pueblos indígenas de parlamentar continuamente respecto a los temas que les afectan, ir proponiendo soluciones, puntos de consenso. Abrimos un parlamento y se ha mantenido abierto desde enero del 2020 a la fecha, un parlamento que traspasamos también toda esa experiencia a una coordinadora mucho más amplia que reúne una treintena de organizaciones a nivel regional y desde donde se ha generado este espacio continuo de revisión de distintas temáticas, de proposiciones, de levantar programas, de levantar, propuestas para esta nueva constitución y de cómo seguimos soñando de aquí en adelante, comprendiendo que el proceso constituyente es un continuo que va mucho más allá de escribir este nuevo texto. Así que bueno, nada, feminismo, yo encantadísima del trabajo que se ha venido desarrollando ahí. Y por ahí ya me pasé un poco por los tres temas, así que voy a soltar la palabra, que creo que me extendió bastante, y para dejar también para la última ronda de comentarios. Gracias, Elisa, un placer muy grande escucharte y también nos causa muchísima ilusión escuchar las novedades de la Convención Constitucional en Chile, de la posibilidad de reconstituir, refundar un modo de existir y que pueda ser ese modo de existir no antropocéntrico. Es realmente enorme la ilusión que genera que esa perspectiva pueda predominar, que tenga lugar en los debates
y desde ya que también genera cierta ilusión para un cambio de paradigma con respecto a los recursos naturales en la región, el cuidado del medio ambiente, a los modos de habitar. Pensar lo que puede ocurrir con un gobierno de izquierda en Chile, con el MAS en Bolivia, con el proceso que se pueda dar a Argentina en este periodo y qué nivel de contagio le puedan dar los procesos de Chile y de Bolivia, para pensar también el sujeto que nos reúne hoy del litio, en ese triángulo del litio justamente, el pensar una nueva conformación política en la región. Ojalá eso sea una posibilidad y nos causa mucha ilusión escucharte. En un rato vamos a ver algunos mensajes que han llegado también saludando a Elisa y al resto de los participantes. Abrazo lleno de sol desde La Serena, en Chile, dice Lencolás, con la defensa de la reserva del pingüino de Humboldt y de la biodiversidad única de esta zona ante la locura extractivista. No al proyecto Dominga. Muchas gracias. Los saludos para Elisa de parte de Vicenza Espinosa Carrasco. Muchas gracias también. Aguante Elisa, vamos por una constituyente popular y feminista, dice Florencia saludando. Saludos a la vice Elisa, dice Lady Mortalch. Muchas gracias por tu mensaje. Grande Elisa, qué importante es pensar en horizontes post-extractivistas en toda Latinoamérica. El saludo de Rodrigo. Muchísimas gracias. Única solución, ecoconstitución. Siguen aportando hashtags y consignas en la tarde. Así que muchísimas gracias por estar ahí aportando en las redes sociales, en el canal de YouTube de la Fundación Rosa Luxemburgo Cono Sur y también en la transmisión por Facebook que se está llevando adelante. Venimos saltando entonces de Argentina para Chile, volvemos a saltar la cordillera para este lado para darle la palabra a Martín Kazimierski. Martín es licenciado en Geografía y magíster en Políticas Ambientales y Territoriales de la Universidad de Buenos Aires, becario del CONICET del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe e integrante del Grupo de Geopolítica y Bienes Comunes que viene impulsando fuertemente esta campaña acerca del fin del litio. Martín, bienvenido y dejo una pregunta clave para que la orientes cuando a vos te parezca, que es si existe la posibilidad de un uso sano del litio como recurso energético para la Argentina. Además, por supuesto, de repasar conceptos claves de esta campaña, pero nos parece fundamental ver si hay otra manera de pensar el litio que no sea el saqueo contaminante en lógica neocolonial, neoextractivista, ¿no? Bueno, gracias Diego. Muy atinada tu pregunta. En principio lo que voy a hacer es abrir el debate retomando algunas cuestiones que tanto Elisa como Marco plantearon, pero tratando de instalar un poco una suerte de léxico crítico que desarrollamos dentro de esta campaña del fin del litio. Y asimismo terminar obviamente con lo que es el mercado litífero dentro de Argentina, pero también en la región, cómo esto impacta. Para empezar, una primera hipótesis que quería plantear es que naturalmente hay una cosmovisión capitalista que se está transformando, ¿no? Lógicamente por aquello que tiene que ver con el fenómeno del cambio climático, cambio ambiental global, la idea del agotamiento de los recursos fósiles, que básicamente son la savia vital del capitalismo desde hace ya 200 años. Esto ha llevado a una suerte de transformación del capitalismo hacia un paradigma verde, ¿no? Esto es algo básicamente ya conocido. Sin embargo, hay algunos conceptos que se están obviamente hoy en día en boga y que tiene que ver con la desfosilización o la transición energética. Y partir de esto, decir que son conceptos o propuestas que en realidad ya tienen larga data, ¿no? Son conceptos que ya desde movimientos ambientales, movimientos sociales se han planteado ya en la década de los 70, en medio de la crisis del petróleo, donde estos movimientos planteaban la idea de generar un paradigma de energías limpias, no contaminantes. Sin embargo, lo que vivimos hoy en día es una apropiación de este tipo de propuestas y que están básicamente alojadas dentro del mercado. Y esto se asocia básicamente con lo que llamo una burbuja de carbono, ¿no? Hoy en día en el mercado está fuertemente presente la idea de una burbuja de carbono, una burbuja financiera que tiene que ver con a partir del endurecimiento de las políticas climáticas, diferentes países han establecido descarbonizar sus matrices energéticas y sus matrices productivas. Y esto ha llevado a que dentro del mercado se vislumbre lo que puede ser una cantidad de activos enormes que hoy en día representan casi 2/3 del PBI global anual. Esto es un montón. Activos que están asociados al paradigma fósil, al paradigma contaminante.
en donde se incluyen, obviamente, las reservas de petróleo, gas, carbón, pero también toda la infraestructura armada alrededor de ellos y que tiene que ver con la infraestructura de transformación. Y sumado a esto, lo que es todos los bonos, las acciones asociadas a las empresas que hoy operan sobre estos activos. Esta idea de que todos estos activos, de 2/3 del PBI mundial, va a ser obsoleto, básicamente, de acá 20, 30 años, donde se propone descarbonizar todo el sistema energético, es lo que atenta contra la lógica de acumulación que hoy impera en los mercados. Y es en este sentido que el mercado hoy en día adquiere su paradigma verde, su idea de acumulación, pero basado en otra lógica que nosotros venimos a plantear dentro de esta campaña, que es la acumulación por desfosilización. Mutar la lógica hacia nuevos paradigmas de desarrollo sustentable, digamos, son todos conceptos que se han tratado desde antes y que han sido apropiados dentro de esta nueva crisis socioecológica, ¿no? Asimismo, se plantea una transición energética, pero hay que diferenciarla de otros tipos de transición energética, porque las propuestas son varias. Y la transición energética que se plantea es corporativa, básicamente con las empresas, con las corporaciones, como eje central de esta mutación de toda la infraestructura energética. Ya planteando esto, además, en algún punto, toda esta nueva transformación, esta nueva tecnología de las energías renovables, de los vehículos eléctricos, la necesidad de baterías y demás, conlleva una transformación de lo que es el mercado de las materias primas. El IPCC lo que dice es hay que activar una minería climáticamente inteligente, ¿no? Y ahí entran un montón de minerales, como puede ser el más conocido cobre, pero que tendría a intensificarse, pero también el cobalto, las tierras raras y el litio particularmente, instalan lo que es un nuevo ecoimperialismo, ¿no? También que vemos instalando dentro de la campaña, la idea de este nuevo paradigma ecológico, pero donde se replican las lógicas del paradigma, si se quiere, presente o anterior, en donde el sur global vuelve a cumplir un rol de abastecedor de las materias primas para la transición corporativa, para la acumulación por desfosilización, para la transición desde los países centrales, desde el norte global. Habiendo dicho esto, la idea ahora sí es ver cómo estas lógicas, este nuevo paradigma se instala dentro de la región y particularmente en Argentina. Aquí quiero plantear una serie de hipótesis también, ¿no? Que hoy en día Argentina se muestra como el país con las mayores ventajas para el desarrollo de la industria, para la instalación de empresas extractivas, particularmente en el litio. Y esto tiene que ver con que, básicamente, Argentina es el único país de los países que contienen grandes reservas de este mineral, que no ha declarado al litio recurso estratégico, es decir, que no tiene un tratamiento específico sobre este recurso, sino que se le da un uso como cualquier minería convencional, ¿no? Y esto tiene varias falencias, digamos, ¿no? A la hora de pensar una política estratégica. En caso de Chile podemos ver que suele ser un laboratorio ideal o de privilegio para todo lo que es el paradigma neoliberal. Allí el Estado ya en los 80 estableció que el litio es un recurso estratégico, dando la potestad al Estado y la imposibilidad de concesionar el recurso, lo que ha llevado a otro tipo de mecanismos a través de contratos que lo que le posibilita al Estado es un mayor poder de negociación. Incluso en el 2014 se llevó a cabo la Comisión Nacional del Litio, y lo que permitió readecuar estos contratos, permitiendo al Estado obtener una mayor ganancia, una mayor renta, pero al mismo tiempo destinando una parte de su producción a la investigación, destinando una mayor participación de las comunidades que habitan en los territorios. Mismo Bolivia también en 2010 declaró el recurso estratégico del litio, y esto también le permitió armar su estrategia pública integrada, multisectorial,
en torno a un proyecto totalmente disruptivo que tenía que ver con una fuerte presencia del Estado en el litio para el desarrollo de baterías nacionales. Mismo hoy en día está en todos los portales la idea de lo que está pasando en México, ¿no? Con la propuesta del Estado. Allí la situación hasta ahora es como muy parecida a la de Argentina, donde los yacimientos de litio están concesionados y en este caso particular a empresas internacionales, específicamente canadienses, que, bueno, según dicen, son empresas que en realidad están totalmente en bancarrota, ¿no? Que son empresas junior que lo que hacen es comprar estos terrenos para luego vendérselo a empresas transnacionales y obtener una ganancia de por medio, ¿no? Esta lógica especulativa que se da en el marco de la acumulación. Ahora bien, el Estado mexicano ha tomado las riendas y ha propuesto la idea de estatizar esos yacimientos, ¿no? Bueno, esos tres ejemplos no aparecen en Argentina, sino todo lo contrario. En Argentina, como ya les dije, el recurso se trata como un mineral más, y en este sentido es que se imposibilita establecer una política integral. Si hablamos de cuál es el marco normativo hoy en Argentina que imperante, es el neoliberal, es el de los 90, ¿no? Y es allí donde el litio, nosotros dentro del grupo establecemos una serie de fundamentos básicos para entender cuál es la problemática, que lógicamente es mucho más compleja, pero tiene que ver con tres puntos. Por un lado, que en el 94 la Constitución Nacional se reformuló y estableció que el recurso es propiedad de las provincias. En esa instancia deja de ser de Estado y son las provincias quienes obtienen el dominio de los recursos naturales, ¿no? En una suerte de beneficio a la descentralización que se ha realizado en ese periodo donde las provincias se vieron ahorcadas básicamente por una presión fiscal en donde recibían un montón de competencias en términos de seguridad, salud y demás. Asimismo, se estableció el código de minería, pero este código de algún modo limita la operación de las provincias, porque lo que hace es diferenciar la propiedad superficiaria del subsuelo, siendo el subsuelo, o sea, los recursos que allí se obtienen, que allí se alojan en realidad, son propiedad del descubridor, en este caso siempre las empresas que son las que tienen el capital para realizar los estudios de exploración, y lo que habilita a las empresas a concesionar esos terrenos, ¿no? Un tercer eje importante es la ley de inversiones mineras, que entre todas las excepciones fiscales y beneficios tributarios que se les otorga a las empresas, estable por 30 años, lo que otorga también es, lo que limita es a las provincias a cobrar unas regalías máximas del 3% en boca de mina. En boca de mina quiere decir el recurso recién extraído, primario, deducido de costos, o sea, es básicamente el litio pelado, sin ningún tipo de procesamiento. Y esta ley lo que hace es limitar, no se puede cobrar más de 3%, ¿no? Entonces, en este marco uno podría decir que las provincias se ven beneficiadas por obtener digamos, la posibilidad de tentar el recurso, pero asimismo las limita la posibilidad de obtener mayor renta, de poder explotarlas por sí mismas en algún punto. Sin embargo, existe como en las provincias las principales defensoras de este paradigma, ¿no? Y esto es algo que hay que empezar digamos, a desasnar, ¿no? Si pensamos en este marco, hoy las empresas básicamente disponen de todo. Las corporaciones globales pueden disponer de qué tecnología de extracción utilizar, qué tipo de procesamiento, qué precio le venden a sus demandantes para la exportación, ¿no? Y en ese caso, una singularidad es que son las mismas empresas extractivas las que luego venden a sus casas matrices el litio, ¿no? El recurso poco procesado. En este marco, obviamente, las empresas tienden a bajar el precio de exportación, haciendo que Argentina sea un país exportador con un recurso por debajo del precio internacional, ¿no? Obteniendo de esa manera menores ingresos. Asimismo, de resaltar que existe un régimen
desde el Estado Nacional que realiza reintegros a la exportación de ese recurso. Hoy en día está alrededor de 1,5. Y además, en la región del NOA, en Catamarca, Salta y Jujuy, donde se alojan mayoritariamente estos recursos, donde hoy operan 2 empresas, pero se prevé más de 60 proyectos en el corto plazo, tiene un régimen específico en donde también recibe reintegros de alrededor del 3, 4%, 5%, dependiendo del caso, a las exportaciones. En este sentido, lo que queremos decir es que el litio básicamente se va gratis de este país. En este marco, las empresas o las provincias reciben un 3% de regalías, pero el Estado las reintegra una porción mucho mayor. Y ya para retomar, entonces, haciendo la pregunta, ¿por qué son las provincias las principales defensoras? Bueno, algo parecido a lo que comentaba con México, con estas empresas junior, también ocurren en las provincias. Pero en este caso no se trata de empresas transnacionales, se trata de élites provinciales, o sea, digamos, una clase dirigente o clase comercial de primer orden en las provincias, que son los que detentan esos pequeños lotes, los salares, y que son quienes los venden luego a las empresas transnacionales. En este sentido, un poco la alianza entre élites provinciales, gobierno provincial y corporaciones globales es la que atenta la imposibilidad de establecer una política integral pensada del Estado central, pero también desde los diferentes actores, sea desde el ámbito científico-tecnológico, desde las comunidades y demás. Ya me pasé, Diego, así que te dejo. No, tranquilo, Martín, importantísimo escucharte porque aparte va perfilando una pregunta de cierre antes de la última exposición que ya presentaremos, que tiene que ver con qué esquemas tenemos o qué prácticas tenemos para desmantelar los esquemas vigentes, ¿no? Me parece lo más complicado. Decías, uno de los conceptos que vienen trabajando en el grupo con la idea del ecoimperialismo, esta suerte de disfraz verde para el mismo cuento de siempre, podríamos decir, y se me ocurre aprovechar para mostrar un libro que me parece que es de utilidad para pensar estas cosas, que lo ha editado justamente la Fundación Rosa Luxemburgo junto a la editorial Tinta Limón. El libro se llama Modo de Vida Imperial, Vida Cotidiana y Crisis Ecológica del Capitalismo, de Ulrich Brand y Marcus Wiesen, donde justamente trabajan conceptos que podrían relacionarse a esto que hablabas del ecoimperialismo y que también va bastante a nuestras prácticas cotidianas, ¿no? Si bien tenemos un rol en el sur donde no podríamos vernos como beneficiarios justamente de la explotación de esta parte del globo, también sí, desde las clases medias muchas veces vamos adquiriendo las prácticas del norte global en el propio sur global, y me parece que ahí entramos también un poco en las dinámicas de las prácticas individuales que podrían desmantelar las lógicas que tenemos. Veremos si abordamos algo de esto antes del cierre, pero muchas gracias, Martín, y voy a pasar la palabra ya, por supuesto, a Cristina Dorador. Volvemos a Chile, esta vez al norte, a Atacama, cerca del desierto. No sé si la imagen nos va a permitir verla, esperemos que el audio sí. Cristina es doctora en Ciencias Naturales y especialista en microbiología, docente e investigadora de la Universidad de Antofagasta, constituyente por el Distrito 3, además también. Un placer enorme saludarte, Cristina, y muchas gracias por integrar esta mesa. Nos parece clave como eje que nos puedas contar cómo pensar el salar como reservorio de la humanidad y no como ese acto reflejo que tenemos todos al hablar, que es hablar del recurso, ¿no? Enseguida hablamos del recurso y me parece que desde tu formación, tu recorrido, tu activismo, podés justamente hablarnos del salar como ese reservorio de la humanidad. Gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de participar de este evento, también escuchar a los otros expositores. Bueno, sin duda el tema del litio es un tema que está muy presente en distintas conversaciones políticas, económicas, y también está un poco y va a estar más presente aún en el contexto en que nos encontramos actualmente en Chile, que es escribiendo una nueva constitución, porque justamente algunas de las comisiones van a tocar este tema directamente, como es la Comisión de Medio Ambiente, donde uno de los temas a tratar justamente es modelo económico. También existe otra comisión que la quiero mencionar, que es una comisión que me toca coordinar junto con otro convencional, que se llama Sistemas de Conocimiento, Ciencia, Cultura, Tecnologías, Artes y Patrimonio, que es una comisión bastante novedosa, si se quiere poner desde ese punto de vista en el contexto de las constituciones, por lo menos las de Chile, lo cual nos debería dar luces
sobre estas transiciones justas que estamos conversando hacia no solamente una transición energética, sino que también transiciones del índole de modelo económico. Porque sin duda, cuando incorporamos el ámbito de la crisis climática, es imposible seguir, ¿cierto?, en un modelo económico que a la larga y directamente depreda la naturaleza. Así que en ese contexto voy a compartir una presentación que preparé, a ver si resulta. ¿Se ve la presentación? ¿Aló? No. ¿Me pueden decir si se ve? Sí, Sí, se ve no. perfectamente. Ya, que no veo el chat. Ya, gracias. Bueno, hablamos bastante del litio, pero para las personas que quizás no conozcan mucho este tema, en Sudamérica, en Sudamérica las reservas de litio se encuentran en salares, como se ha mencionado. Los salares en el pasado fueron grandes lagos que cubrieron toda la zona del norte de Chile, Bolivia, Perú, un poco de Perú, también hay algunas salinas en Perú, y norte de Argentina. Entonces, con el tiempo y también grandes movimientos tectónicos, en el caso de Chile, ¿cierto?, se eleva la cordillera de la costa, evitando que ingrese la nubosidad y generando este árido desierto, que es el desierto de Atacama, y por otro lado se elevan los Andes, formando realmente un cambio muy dramáticos en la situación, ¿cierto?, geográfica, geológica a largo plazo de estos sistemas, formando estas lagunas que son evaporíticas, o sea, siempre se están evaporando, que son depósitos de sal principalmente, es en la forma también geológica que se describen. Y de la forma económica se describen como yacimientos o recursos económicos. Incluso los mapas más antiguos que existen de esta zona de Sudamérica directamente los mencionan como borateras, o sea, lugares de explotación de boro. Sin embargo, lo importante es que son ecosistemas, o sea, no son simplemente, no es una minería clásica como la minería de un cerro en que se tiene que moler la tierra, las rocas para poder obtener minerales, sino que acá lo que se obtiene es el agua, por lo tanto es una minería del agua. Y en el agua está contenida esta concentración milenaria de sales de litio, entre otras sales. Les voy a montar un poco en contexto. Yo nací, crecí, bueno, estudié en Santiago, después en Alemania, y volví a trabajar aquí en Antofagasta, que es esta ciudad que está en el norte de Chile. O sea, estamos muy cerquita del Salar de Atacama, que es uno de los lugares, es el lugar que explota litio en Chile. Y si se fijan, no sé si pueden afinar un poquito el ojo, es tan grande la actividad industrial que hay acá de extracción de litio, que esta imagen es una imagen espacial, de satélite, y se puede ver ahí estas marquitas, estas son las piscinas de evaporación de litio. O sea, es inmenso. Bueno, el desierto de Atacama tiene particularidades muy importantes que un poco explican estas condiciones que les he mencionado, como la alta radiación solar, o sea, son sistemas, también se denominan extremos, o sea, la vida que existe es muy particular, es endémica, está altamente adaptada a estas condiciones de aridez, alta salinidad, altas temperaturas o bajas también en la noche, lo cual presenta también parajes como estos, en que aparentemente, ¿cierto?, no hay nada, ¿no? Es un cerro, como le decimos acá, cerros pelados, no hay absolutamente nada a la vista. Sin embargo, existe vida y la vida que hay acá principalmente es microbiana. Por otro lado, también el desierto ha sido presentado muchas veces como una anomalía planetaria, o sea, la cantidad de minerales que existen aquí en esta zona es altísima, por algo también se explotan en gran medida, está la primera mina digamos, la exportación de cobre que hay en el mundo, es justamente en la región donde yo habito, en Antofagasta, mina escondida, que es privada, y no solamente hay alta concentración de minerales, de cierto, sino que también una alta diversidad de minerales, o sea, no podría
eventualmente acá encontrar casi toda la tabla periódica, si así lo necesitan. Y estos idearios o narrativas respecto al desierto, que generalmente incluso uno lo ocupa como adjetivos, ¿no? Algo yermo, estéril, sin vida, que no vale la pena, ha también profundizado este ideario de explotación. Si no hay nada que cuidar, si no hay nada aparente, bueno, ese es su destino trazado, ¿no? La explotación. Entonces eso ha llevado también a que el desierto, varias grandes partes del desierto estén altamente intervenidos, no solamente por la gran minería del cobre, ahora el litio, sino que también recientemente, hace unos años, y no hago un juicio de valor, sino que solamente estoy contando la extensión de las intervenciones, la cantidad de parques de paneles solares que se han instalado también en el desierto es impresionante, lo mismo para las aspas eólicas, o sea, también en esta transición energética aparentemente justa, el desierto vuelve a ser protagonista, pero en esta vez como con el catálogo de verde o sustentable. Entonces, esta fue una noticia que ocurrió hace un tiempo acá acá en Chile, donde el gobierno dio a conocer estos fenómenos que se da aquí en el desierto de Atacama. A veces cuando llueve, hay una parte del desierto, la parte sur, florece. Y son flores endémicas, como acá, añañucas y otras más. Y el gobierno dio a conocer un plan, gobierno local, para que todos los años hubiese desierto florido y se iba a instalar un sistema de riego tecnificado, lo cual claramente es no tiene ningún sentido ecológico ni de conocimiento. Entonces yo escribí una columna mostrando un poco esto esta lógica, ¿no? Que aquí lleva a la gente a regar al desierto, porque en el fondo invisibiliza su existencia. Y es lo que ha pasado siempre con el desierto. Y no solamente el desierto como espacio geográfico, sino que también con sus habitantes, sus historias, sus ciudades, la vida finalmente. Entonces el extractivismo aquí en el norte de Chile es de larga data. O sea, de hecho, justo estos territorios, ¿cierto?, que eran parte de Bolivia, fueron peleados en una guerra, en una cruenta guerra que es la guerra del Pacífico, también guerra del salitre, para poder apropiarse, ¿cierto?, o tener acceso a estos grandes yacimientos, en este caso de salitre o de nitratos. Entonces, en el pasado fue el guano, después el salitre, el cobre y ahora es el litio. O sea, siempre habrá algo que explotar en estas lógicas de reemplazo. O sea, si no es una cosa, es otra. Y eso es lo que hay que empezar a repensar. Cómo salir de esta aparentemente círculo que como hay tanto también material aquí para explotar, pareciera ser que no tiene fin. Bueno, entonces, como les menciono, la historia del desierto de Atacama es de extractivismo principalmente, y hay que tener en cuenta algo súper importante, lo que estamos conversando. Para cualquier tipo de minería se necesita energía y agua. Entonces, el agua en un desierto ya es escasa, y justamente han sido estas reservas de agua, agua subterránea, algunos ríos y también las aguas de los salares, las que han sido explotadas para la industria mega minería del cobre principalmente, y también ahora, como ya lo señalé al comienzo, se explota el agua de los salares para poder obtener el litio. Y también en la década de los años 20 se instalaron las primeras termoeléctricas a carbón en un puerto que se llama Tocopilla para poder alimentar en ese tiempo de energía a una gran mina que es la mina de Chuquicamata, que es estatal y que también fue muy importante en su momento y lo sigue siendo con otros aspectos mineros. Bueno, los salares como ecosistemas han sido olvidados y explotados. Acá hay una foto también aérea de los años 30 más o menos, donde muestra esta explotación de salitre alrededor de un salar fósil que está en el desierto de Atacama, porque esta concentración de sales también no solamente en el caso de las aguas litio, sino que acá también hay nitratos y otros más. Pero todo esto necesita agua, de alguna manera, aguas subterráneas. Entonces la historia económica de Chile ha estado vinculada a los salares, históricamente. Y esta idea a mí me gusta mucho de la explotación del salitre, que son nitratos usados en ese tiempo para fertilizar los suelos. Están dispersos pedacitos del desierto de Atacama por el mundo y junto con ellos también su vida invisible y su vida microbiana, que es lo que yo trabajo. Entonces también podemos aprender mucho sobre lo que nos enseña el desierto a vivir en las tierras futuras, que están, como también lo mencioné, estamos bajo un paraguas, pero innegable, de una crisis climática sin precedentes. Esta es parte de la iconografía de la época publicitaria sobre la venta del salitre, porque
justamente se tuvo que hacer una gran estrategia para evitar el colapso económico en la época por la aparición de salitre sintético en Alemania, o la creación, digamos, de este proceso, y se empezó a hacer más publicidad para poder vender. Y a mí la primera acá me gusta mucho porque muestra lo que les decía, que este saco de salitre, ahí está el polvo blanco, fertiliza los suelos y crece la vida. Entonces, de un lugar inhóspito árido surge la vida en otras partes, no solamente por la sal, sino que también por los microorganismos que lleva adherido. Entonces, también nos lleva a pensar otras lógicas de globalización, incluso anteriores a lo que nosotros creíamos, y del punto de vista natural. En el norte lo que principalmente tenemos son mundos microbianos, o sea, estos salares están dominados por vida microbiana. Por supuesto hay otros animales, especies, flamencos, que son quizás los aves más reconocidas, pero eso no sería posible sin la existencia de una base microbiana que es muy diversa y también altamente adaptada a estas condiciones extremas, que brinda no solamente alimento a las otras comunidades biológicas, sino que también es parte crucial de los ciclos biogeoquímicos, o sea, la conversión de los distintos gases que hay en el planeta. Son sistemas muy frágiles, o sea, cualquier cambio en los salares genera cambios irreversibles, o sea, ya la extracción de agua o la extracción de salmuera genera problemas. Nosotros hemos hecho, como les digo, trabajo en este tema desde el punto de vista microbiano, pero también hemos querido responder algunas preguntas que están siempre apareciendo, sobre todo de parte de la industria. ¿Cómo usted puede probar científicamente que nosotros estamos afectando el salar? ¿Por qué? Y lo que mayormente justifican es que porque lo que nosotros sacamos no es agua, es salmuera. Hace poco salió un estudio también del punto de vista físico-químico demostrando que que la salmuera del litio es agua con sal. Pareciera ser como de todo el sentido común, pero lamentablemente es parte del discurso también que hay que enfrentar. Entonces nosotros acá, no voy a explicar el detalle, nosotros demostramos que los flamencos en el Salar de Atacama están consumiendo directamente bacterias, que es algo que no estaba tampoco descrito. Siempre cuando uno ve la dieta de estos animales tan importantes, son microcrustáceos, pero también nosotros con un análisis de isótopos estables pudimos establecer esta relación que hay muy cercana entre los microorganismos de los tapetes microbianos o los sedimentos que hay en las lagunas con la alimentación de los flamencos. Entonces aquí nos lleva a pensar, ¿qué pasa si estas lagunas se empiezan a secar? Claro, no hay agua, pero no es que no solamente no hay agua, sino que también no hay alimento o hay mantención para el resto de las comunidades biológicas. El impacto más grande que nosotros se ha establecido en Chile ocurre en el Salar de Atacama, que es el único salar que hasta la fecha se explota litio. El Salar de Maricunga se han aprobado proyectos y están recién en etapa de instalación, lamentablemente. Y también hay muchos otros proyectos en curso, por lo menos en etapa de estudio, y hay también un llamado abierto que hizo el gobierno de Chile hace unas semanas de una licitación para explotar 400.000 toneladas de litio en un lapso de 29 años, lo cual nos puso en mucha alerta porque esto no solamente implicaría seguir explotando este salar de Atacama, sino que también probablemente lo expandiría a otros salares. Y es debido a la alta demanda que existe de litio por la electromovilidad en el norte global, como también ya se ha mencionado. Entonces acá hay una foto de las bombas que succionan la salmuera desde los fondos del salar de Atacama y luego son depositadas en estas piscinas de evaporación que son inmensas, como ya también les mencioné, y se empiezan a evaporar normalmente por la temperatura que hay en el salar. Y mientras más verde, más amarillo, hay más concentración de litio. Luego eso se recupera y después se procesa en una planta en Antofagasta. Y acá pueden ver cómo ha sido esta evolución de las piscinas de evaporación en el Salar de Atacama, en la parte sur, desde hace 20, 25 años. O sea, se ha cubierto un área muy importante. Y si se fijan, también el salar ya está como prepicado, o sea, ya está dibujada la sal por arriba, donde se van a construir las futuras piscinas. Y esto, insisto, está muy en correlación casi exponencial con las proyecciones de demanda de litio para las baterías ion litio para la electromovilidad. Bueno, acá en este tema, no solamente relacionado al litio, sino que en otros tipos de minerías y extractivismo, también ha estado muy presente en los debates constituyentes. En los discursos, por ejemplo, en los convencionales se menciona frecuentemente el vivir en zonas de sacrificio, que es un término que también genera mucho estigma, porque ¿a quién le gusta vivir en un lugar sacrificado? Aparte que es como, tiene tintes religiosos, un montón de cosas que podríamos cuestionar. Son zonas de concentración industrial, son zonas destinadas
por un centralismo, que Chile es un país muy centralista, y también por un mercado, ¿no?, que ocupa estos lugares para sus propios intereses. Pero Chile también tiene una historia de romanticismo extractivista, o sea, en los años 70 principalmente, y lo digo romanticismo pensándolo desde ahora, no desde esa época. El cobre se nacionalizó, o sea, de ser explotado por grandes compañías norteamericanas. Acá el caso de una fotografía de Potrerillos en la región de Atacama, donde proviene mi familia, mi padre nace acá, mis hermanos también. Se nacionaliza, ahí está también la iconografía de la época. Chile se pone los pantalones largos, ahora el cobre es chileno, y también cómo este bienestar relacionado al cobre sustenta, ¿no?, todo el quehacer de las personas, los derechos sociales, lucha, grandeza, resistencia, etc. Lamentablemente, por un lado, esto fue cambiado, ¿cierto?, a sangre y fuego por el golpe militar, la dictadura. Pero esto no evitó en ningún caso la profundización del modelo extractivista. Lo que hizo lo privatizó, en cierto modo, y también se hicieron las leyes adecuadas y la Constitución, ¿cierto?, que queremos cambiar ahora, que estamos cambiando en 1980, con normativas específicas que permitieron finalmente que se desarrollara esta gran minería privada en Chile a partir de la vuelta a la democracia. Entonces hay que tener también en claro que esta relación que hay con las personas y la minería es muy íntima también. Hay un valor social en lo minero, en la construcción de tejidos sociales, en las interacciones, y también vivir en ambientes extremos. La gente que ha vivido en estos lugares, la Pampa Salitrera o acá en estas minas, ama su tierra, a pesar de cuando uno regresa ve que todo está puesto sobre tranques de relave. Esto es un tranque de relave. Pero aún así es el lugar donde fueron felices, y es un tema también muy interesante para las personas que estudian ciencias sociales. Y por supuesto que el tema ambiental en este caso no se agota discutiendo quién explota, porque es algo que es muy recurrente en el litio, que también lo mencionan recién, el Estado o los privados. Sigue siendo extractivismo. ¿Cómo afecta esto a los salares? Acá hay pocos estudios que realmente lo muestran el impacto. Acá hay una extracción de agua de un salar desde el año 91 hasta el 2012. Si se fijan, estos son los niveles de los acuíferos disminuyendo rápidamente, generando que las lagunas superficiales en este salar se sequen, y también medidas de mitigación absurdas como la irrigación de salar, o sea, riegan el salar en los humedales para que se vean más verdes. Entonces acá se produce un cambio climático local inducido por la sobreexplotación de agua. O sea, al extraer agua a tanta cantidad, disminuyen rápidamente los niveles de la laguna y se calienta más rápido, se calienta más, ¿cierto? Y eso hace que se evapore aún más rápido, o sea, un proceso aumentativo. Y aquí también pueden ver el efecto que tuvo el salar de Punta Negra, justamente que fue el salar destinado a ser fuente de agua para la minera escondida, la más grande del mundo, que ya está la diferencia entre el año 84 y el año 2016, donde está la mina, ¿cierto?, gigantesca también acá, el botadero de Relaves, que era un salar, el salar de Hamburgo. La cuenca fue usada para vertedero, y finalmente este salar tiene un daño irreparable, irreversible, se le sacó todo el agua. Y Atacama está un poquito más acá al norte. Pero también nos encontramos con estas imágenes, que son estas captadas por el satélite Copernicus, que muestra también el impacto, en este caso, de otros sales, también procesos de evaporación, pero para nitratos. O sea, todavía ocurre esta extracción de nitrato en el desierto, y lo más interesante ahora, que estos nitratos no van necesariamente a fertilizantes, sino que van a este otro tipo de energías renovables, como son las plantas termosolares. Esta es una planta que se construyó también aquí en el norte, y necesita, para poder almacenar la energía, que si se fijan son unos paneles solares, no sé, no me acuerdo ya el número, son realmente impresionantemente grandes, ocupa sales del desierto. O sea, finalmente no podemos ir disectando estos extractivismos que se empiezan a mezclar históricamente, y también mezclando con estos discursos de energía renovable. De nuevo, insisto, esto no es que no esté bueno o mal, no es la discusión, sino que no podemos obviar los vínculos que existen entre lo que se extrae y para qué se usa. Entonces, ya para terminar, parece que me extendí un poco, lo lamento. Nosotros en la convención estamos trabajando en esta comisión para que, entre otras cosas, que la ciencia sea considerada un derecho humano, y también para democratizar el conocimiento. ¿Y por qué esto es importante? Porque también necesitamos saber lo que está pasando, necesitamos que se haga investigación de largo plazo, transdisciplinaria,
incluyendo los conoceres y saberes de los pueblos locales, los pueblos ancestrales, una visión amplia del conocimiento, y eso también nos va a ayudar a tomar mejores decisiones y también exigir que se haga así y no solamente en base a una perspectiva a veces casi dogmática de económica. Entonces, propuestas post-extractivistas, yo creo que hay un montón de literatura al respecto, yo creo que muchos de ustedes la conocen mejor que yo. Y yo creo que desde la convención podríamos nosotros trazar algunos lineamientos, pero insisto que el conocimiento es la base de la transformación. Pensar en economías distintas también, avanzar en una constitución ecológica con principios como la plurinacionalidad, equidad de género, perspectiva feminista, descentralización, inclusión, derechos humanos y también derecho a la naturaleza, porque va a ser la única forma que podamos enfrentar futuros habitables en nuestra región y en Sudamérica. Porque si esto sigue igual, finalmente vamos camino a las extinciones, no solamente de otras especies, sino que probablemente de nuestros propios lugares de vida. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Cristina. Muchas gracias por la ilustración, por la claridad en tu exposición. Le voy a pedir al querido Víctor Miguel en los controles de toda esta transmisión de este webinar que ponga en pantalla a todas las personas que han participado de este conversatorio. Marco Kaufman, Elisa Justinianovich, Martín Kasimierski y por supuesto Cristina, que exponía hasta recién, Gloria también de la Asociación Civil CEDI que organiza esta campaña. El enorme agradecimiento para todos, obviamente, por sus exposiciones y por su tiempo. Hay algunas preguntas dando vueltas, veremos si las podemos contestar en algún momento. No sé si es este el momento justamente porque ya estamos en el horario de cierre que habíamos pactado y no quisiera que se siga ampliando, pero sí me gustaría poner una pregunta sobre la mesa de despedida y pedirle unas breves palabras a cada uno con respecto a cómo desmantelar. Creo que Cristina ha cerrado su exposición con eso, así que quedás exenta por ahí, Cristina, de esta respuesta porque fue muy claro tu cierre, pero me gustaría escuchar al resto de los compañeros si pueden justamente aportar una palabra en torno a por dónde comenzar un desmantelamiento de este neoextractivismo que padecemos en la región, en el que el litio aparece ahora como una novedad, pero que también trae viejas nuevas noticias, digamos, al respecto de su modo de explotación. Empecemos, si les parece, por Marco, si estás por ahí, te voy a pedir unas palabras de cierre. Bueno, no, me parece, a partir de todo lo que fuimos escuchando, me parece que está claro que hay una dinámica de poder que se replica a sí mismo y que sí, y que por esa lógica misma sistémica, digamos, es absolutamente difícil de revertir solamente con voluntad. Y ahí pienso que me parece que es esencial cómo construir diferentes esquemas de poder alternativo que nos permitan definir ese modelo de desarrollo, básicamente, digamos, pensando en la energía, pensando en cómo satisfacemos las necesidades, qué necesidades también buscamos satisfacer o qué necesidades buscamos elaborar, rediscutir, repensar. Y en ese sentido pienso en dos dimensiones. Me parece que por un lado hay una necesidad primordial por encontrar lazos y relaciones a nivel por fuera, digamos, de los países, o sea, a nivel latinoamericano, básicamente, pensar en proyectos, en procesos de integración latinoamericana bajo una órbita completamente diferente de la que venimos teniendo hasta ahora. Y en segundo lugar, bueno, repensar, digamos, en el caso de la energía en particular, que fue el tema que yo estuve trabajando, repensar cómo debería ser una empresa pública en energía y que no replique el mismo comportamiento y que no tenga las mismas limitaciones que una empresa privada. Me parece que o sea, lo dejaría por ahí, entonces para seguir charlando, pero escuchemos qué dice también el compañero. Muchas gracias, Marco. En el cierre de la transmisión vamos a ver algunos comentarios que han quedado también sin proyectarse en la transmisión. Martín, unas palabras de cierre. Sí, bueno, a ver, un poco en línea con lo que marca esta campaña, ¿no? Primero que todo, concientizar, ¿no? Porque un poco la idea de transición energética es una idea que permea muy fácilmente dentro de las fuerzas progresistas, ¿no? Y es algo que hay que tener mucho cuidado y por eso la concientización
es en principio la primera herramienta, ¿no? Y un poco la campaña lo viene a cubrir. Y después son todas soluciones en realidad que son parciales, ¿no? Porque no hay una sola respuesta, pero hay varios intentos, por lo menos en Argentina, para cambiar esta situación. Y por un lado podemos mencionar a lo que es el Foro del Litio, ¿no? Donde se aglutinan un montón de investigadores asociados al desarrollo de baterías y que tienen una visión un poco de lo que venimos discutiendo, ¿no? La idea de soberanía o un desarrollo que tenga que ver con alternativos, ¿no? Que no tengan una visión más convencional, que es establecida desde el norte. Mismo las luchas que se están llevando a partir de los territorios, visibilizar esas luchas es muy importante. Y la campaña ya enumera una serie de hitos que son importantes, pero creo que todos lo pueden ver directamente en la página, que tiene que ver con, en un principio, dar de baja este marco neoliberal que tiene atado particularmente al litio, pero también a todo el esquema de desarrollo de la Argentina, asimismo sancionar la ley de humedales, ¿no? Y es importante para proteger estos ecosistemas, mismo la creación de un ente público. Obviamente es una condición necesaria, aunque no suficiente, pero que aglutine a los diferentes actores es un paso importantísimo para pensar en alternativas. Muchísimas gracias, Martín. Le doy la palabra a Elisa, volviendo para Chile, y de paso reponer lo hermoso que fue el recorrido entre Elisa y Cristina de sur a norte, de norte a sur, y poder tener este mapeo también en la conversación. Elisa. Sí, bueno, ahí desde los glaciares al desierto, ¿no? Bueno, sí, de todas maneras coincido con lo que se ha mencionado. Me parece fundamental que en esto de repensar las alternativas, pues pongamos ahí como piedra angular, por supuesto, el modelo económico extractivista neoliberal. Y en ese sentido tenemos que pensar alternativas. Hay muchas cosas que ya se han escrito, que se han propuesto, pero claramente tenemos que pensar una solución atingente a nuestra realidad. Y desde ahí proponer economías diversas, ¿no? Tanto desde economías feministas, economías locales, cooperativas, mutualistas, en fin, hay muchas cosas que se pueden rescatar o ir proponiendo en función de la realidad local, con pertinencia cultural, pertinencia territorial también. Y a escala humana, por supuesto, o sea, como que ya estas mega soluciones, pues que sabemos que no han entregado soluciones eficaces. Y otra cosa que me parece fundamental y en el contexto en el que estamos acá en nuestro país es poder generar una garantía real, ¿cierto?, estatal de los derechos sociales, de manera que podamos tener de esa manera un avance sustantivo en términos de equidad y que nos permita también generar modelos, por ejemplo, educativos, ¿cierto?, que vayan generando también esta conciencia a nivel social, en términos ambientales también, lo mismo reconectar con el territorio, con estas urgencias también, tanto para las generaciones que vienen y por supuesto las campañas de concientización son fundamentales. Así que yo creo que hay que ir combinando desde distintos frentes para poder generar unas soluciones que sean sostenibles en el tiempo también, ¿no? O sea, no sacamos nada con proponer grandes nuevas estructuras, instituciones y tal, si también no trabajamos desde el aspecto más humano, porque no hay que olvidar también que se ha generado también un marco de dependencia muy fuerte también al modelo en las sociedades que cohabitamos, y en ese sentido es súper importante también cómo vamos incorporando también nuevas formas, nuevos conceptos, nuevas concepciones también de cómo vivir, cómo cohabitar, de forma armoniosa y respetuosa. Eso. Muchas gracias, Elisa. Muchísimas gracias a las dos, a Elisa y a Cristina en Chile, y aparte en este momento en el cual las dos están formando parte del armado de una nueva constitución y en el marco de lo que imaginamos días larguísimos, de muchísimas tareas, de muchísimos debates tan de fondo que puedan darse el rato para esta conversación. Es de un agradecimiento gigante. Y Cristina, ya te estamos pidiendo todas las láminas que proyectaste para hacer una muestra, me parece, con todo eso, que amerita ahí empapelar ciudades enteras, mostrando todas las imágenes y todos los gráficos que nos has compartido. Así que muchísimas gracias. Gloria, te doy la palabra para que nos cuentes por dónde podemos seguir esta campaña y ver otros materiales referidos a este fin del litio. Gracias, Diego, y también gracias a nuestros invitados por todas las informaciones, por compartir las experiencias y también por motivarnos a seguir aprendiendo, sobre todo a aquellos que no estamos por ahí involucrados más en este mundo del
del litio, pero que tenemos toda la esperanza y toda la necesidad de seguir transformando realidades y con las comunidades que trabajamos. Así que nada, bueno, para contarles a quienes se suman en este momento, la campaña El Fin del Litio es una campaña que consiste en una serie de materiales audiovisuales, gráficos, que lo van a encontrar todos en la página de la Rosa Luxemburgo, es www.rosalux-almedio.ba.org y /fin del litio. Igualmente le van a ver en los comentarios de abajo. Y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales de la Rosa Luxemburgo, de Vaca Bonsai, de CEDI Asociación Civil, el del Grupo de Geopolítica y Bienes Comunes, para seguir con todas las informaciones. Para compartir que sigue este proceso de campaña, vamos a estar lanzando próximamente un podcast y unas cartillas para compartir con poblaciones más rurales, poblaciones urbanas, con una serie de informaciones sobre qué es esto del litio, qué implica todo esto del litio, qué implica repensar una transición energética desde lo popular y bueno, tomando todas estas perspectivas que nos han compartido el día de hoy, así como en los materiales anteriores. Así que nada, invitarles a que se sumen, a que por favor entren a la página, a nuestras redes sociales y puedan acceder a todas estas informaciones. Bueno, muchísimas gracias por haber formado parte de este conversatorio planteando un diálogo entre activistas e investigadores de Argentina y de Chile para pensar los desafíos que plantea la actividad del litio en la coyuntura política. Muchísimas gracias a Cristina, a Martín, a Marco, a Elisa, a Gloria. Pueden seguir los materiales entonces por ahí y ahí verán enseguida proyectados varios de los mensajes que han ocurrido en las redes sociales durante este conversatorio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que ven este material. Hasta la próxima. Chao, gracias. Chao, buenas noches. Muchas gracias. Gracias, Víctor, por supuesto, también en todos los controles y Florencia Puente en la producción. Hasta la próxima. Hacia vehículos eléctricos con baterías de litio,